Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que para mí es un honor estar aquí presente en esta, pues en este congreso tan importante que sabemos que es de relevancia para todos los ingenieros que estamos en diversas partes del país. Pues muchas gracias por la invitación y pues también por permitirles platicar de un proyecto que estamos ahorita realizando en el municipio de Juárez. Un poco en el marco de lo que ya comentó el ingeniero de todas estas iniciativas que estamos desarrollando. Y me gustaría hacerles esta presentación, también comentarles que en la parte final de mi presentación vienen los datos de contacto por si ustedes gustan hacer alguna duda. No sé si haya tiempo para dudas, algunos cuestionamientos que ustedes quisieran realizar, pero con todo gusto estamos a la orden en el municipio de Juárez, en la coordinación de resiliencia. Bueno, pues esta tarde les voy a platicar de este proyecto, que es el Plan de Acción Climática del municipio de Juárez, donde realmente ha sido un reto, ha sido un trabajo muy arduo en este último año. Realmente a nosotros ahí en la coordinación de resiliencia ni sentimos el confinamiento ni la pandemia porque estuvimos trabajando en este tema durante todos estos meses para poderlo consolidar y presentar en breve. Este proyecto, nosotros tenemos una temporalidad de 2020 a 2030. Nosotros estamos trabajando con diferentes instituciones internacionales y ahorita les voy a platicar más adelante el contexto de este proyecto. Vamos a ver la introducción, las actividades del Plan de Acción Climática, generalidades del Plan de Acción Climática, los resultados del Inventario Municipal de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, el diagnóstico del análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas y las medidas de mitigación y adaptación que nosotros estamos proponiendo con base en todo este diagnóstico robusto que se hizo para el municipio de Juárez. Comentarles, quienes no conozcan nuestra ciudad, nosotros, bueno, como saben, estamos en el norte del país, en el estado de Chihuahua, colindando con la ciudad de El Paso, Texas. Nosotros tenemos diversas numeralias muy interesantes, ya anteriormente les han platicado sobre algunas de ellas, pero a mí me gustaría resaltar algunas que están asociadas con el tema de cambio climático. Por ejemplo, nuestra población, somos un municipio muy poblado, somos aproximadamente, esto es un dato de 2017, 1.391.000 habitantes. Se cree que ya en este 2020 el censo nos arrojaría un dato de 1.6 millones de habitantes. Tenemos un consumo de agua per cápita de 230 litros. También tenemos algo bien importante que es un déficit en áreas verdes. Tenemos 5.66 metros cuadrados por habitante, siendo que la Organización Mundial de la Salud pues nos recomienda tener entre 9 y 12 metros cuadrados por habitante. Nosotros no cumplimos con este requisito, con esta sugerencia que da la organización. Y también nosotros generamos entre 1.200 y 1.300 toneladas por día de residuos sólidos urbanos. Y son algunos datos así en contexto general también que vamos a platicar más adelante y vamos a profundizar a lo largo de la presentación. Nosotros, como ya comentó el ingeniero, hicimos una estrategia de resiliencia que fue publicada ya hace 2 años. En marzo del 2018 se publicó esta estrategia que emergió como parte de los acuerdos y trabajos que se hizo con la Fundación Rockefeller dentro del marco de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes. Nosotros somos parte de este grupo de 100 ciudades alrededor del mundo que tenemos una estrategia de resiliencia. Cabe hacer mención que de esta estrategia, bueno, recuperamos algunas de las acciones cuando ya se formó la coordinación de resiliencia, que también ahorita ya va a cumplir 2 años, en octubre de este año. Nosotros iniciamos con la gestión actual del presidente municipal Armando Cavada y pues estamos implementando esta estrategia de resiliencia. Tenemos en esta estrategia, nosotros colocamos 4 pilares. Juárez Inclusiva, que aquí incorporamos es un ejemplo de recuperación de los espacios públicos y vacíos urbanos para fomentar la convivencia social. Juárez Próspera, economía circular para propiciar nuevos modelos de negocio. Juárez Integrada, un modelo de planeación resiliente.
Y en Juárez Adaptada nosotros habíamos sugerido la elaboración de Juárez como modelo de adaptación climática. Entonces, nosotros bajo estos 4 pilares estuvimos desarrollando varios proyectos en este tiempo y bueno, ahorita estamos en el proceso de conclusión de algunos de ellos. Como parte del último pilar, una de las acciones que se contempló en esta estrategia fue elaborar una estrategia municipal de adaptación climática. Pues viendo, digamos, realmente nuestras condiciones geográficas, nuestras condiciones ambientales, físicas, recurrimos a este tipo de herramientas que sabemos que no, que son muy importantes debido a los compromisos internacionales y a la relevancia de estos temas en los últimos años. Y bueno, en ese momento Ciudad Juárez pues no tenía ningún instrumento en el tema de cambio climático, lo cual se nos hizo muy extraño, pero dijimos, bueno, vamos a poner esta medida como parte de las acciones que debería de desarrollarse dentro de la coordinación de resiliencia y bueno, se inscribió esta estrategia. Nosotros pues obviamente vimos algunos ejes transversales, cuáles eran los elementos que se pudieran considerar como de forma, digamos, unida con otras dependencias de gobierno, también a qué objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 obedecen. Entonces, nosotros estudiamos cómo pudiera implementarse esta acción para el municipio de Juárez. Pero también en el 2018 se publica el Plan Municipal de Desarrollo de esta administración actual. En el eje sectorial 4, que se llama Juárez Bonito y Ecológico, en la estrategia 4.4, es sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y el impacto del cambio climático. Y en la acción 4.4.2 es elaborar la estrategia municipal de adaptación climática y impartir talleres internacionales en materia de cambio climático. Esto fue lo que se planeó hace ya casi 2 años y eso fue lo que tenemos como nuestro marco de referencia. Ahora, pues nosotros con la necesidad de llevar a cabo la implementación de este proyecto, pues nosotros estuvimos acercándonos a las instancias en ese momento federales, las cuales pues abrieron las puertas para poderles plantear estos proyectos e ir acompañados para que nosotros tuviéramos una fuerte asistencia técnica con algunas dependencias. Pero en ese momento, en marzo de 2019, el año pasado, nosotros asistimos a una convocatoria, nosotros nos enviaron una convocatoria de parte de la Unión Europea para poder participar en un proyecto que ellos estaban diseñando. La convocatoria en ese momento era que 5 ciudades del país se verían beneficiadas con una asistencia técnica en la cual nos acompañarían a hacer un plan de acción climática. Entonces nosotros participamos. En 2019, en mayo, se publicaron los resultados de las ciudades ganadoras. Ciudad Juárez es una de ellas, al igual que Culiacán, Sinaloa, Ciudad Madero, Tamaulipas, Zapopan en Jalisco y también Bahía de Banderas en Nayarit. Son ciudades completamente distintas. Y nosotros comenzamos ya a trabajar en julio de 2019, hicimos un taller inaugural donde lo presidió el presidente municipal del lanzamiento de actividades del PAC, aquí tuvimos la comitiva de la Unión Europea. En agosto tuvimos varios talleres de capacitación por parte de la consultoría que nos otorgó la capacitación técnica la asistencia técnica, perdón, y en septiembre de 2019 el presidente municipal firmó una carta de compromiso en la cual se obliga a que nosotros como municipio de Juárez, primero tenemos que terminar este plan de acción climática, segundo que todas las medidas deben de implementarse en un plazo no mayor al 2030 y tercero, que todo lo que nosotros elaboremos como parte de las acciones tiene que ser publicado en una plataforma de acceso público y que cualquier persona que forme parte de esta iniciativa que se llama Pacto Global de Alcaldes pudiera verlo. Entonces, esto fue lo que se firmó en la Carta Compromiso y a partir de ahí vinieron ciertas capacitaciones, una serie de capacitaciones muy intensas en estos temas. En septiembre hubo una capacitación con el Joint Research Center. Nosotros ahí obtuvimos, digamos, capacitación para vaciado de datos, llenado de sistemas de información. En octubre se nos invitó a una ponencia en un webinar de evaluación de riesgo climático y vulnerabilidad, platicando el caso de Estudio Juárez. A partir de 2019 y hasta marzo de 2020, nosotros fue cuando trabajamos de manera intensa en la elaboración del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y el análisis
de riesgos y vulnerabilidades climáticas. En abril realizamos un taller de diseño de evaluación de políticas públicas y en mayo, bueno, pues terminamos de elaborar el plan de acción climática. En julio de este año presentamos ya el plan de acción climática como un borrador integral y pues en el cual el presidente municipal externó el compromiso de presentar este plan de acción climática en octubre. Entonces nosotros tenemos este compromiso como municipio, pues con mucho gusto los estaremos invitando y a las personas que estén en Juárez que quisieran también una copia del documento o algo, pues a partir de octubre nosotros estaremos, digamos, publicando y difundiendo estos resultados para que ustedes puedan tener acceso a ellos. Nosotros revisamos, hicimos una muy extensiva, exhaustiva, perdón, revisión del marco legal. Nosotros partimos desde el contexto internacional, basándolo hasta lo local. Revisamos todas las convenciones marco de las Naciones Unidas, el protocolo de Kioto. Revisamos también bajo qué estándares y sobre qué lineamientos estamos en el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Leímos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, y también, bueno, pues detectamos, ¿no?, que en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, pues existe ya unos apartados con referencia a protección al ambiente o al tema de cambio climático, y que también se tienen publicadas en el Estado la Ley de Cambio Climático, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En el municipio solamente tenemos el reglamento en materia de medio ambiente del municipio de Juárez, que es un documento que no contiene acciones específicas o algunos lineamientos en este tema. Entonces, para nosotros es importante pues descubrir esto, puesto que se tiene que generar información al respecto o instrumentos legislativos que pudieran fortalecer nuestro plan de acción climática y que sin duda, bueno, pues forman parte, perdón, de las acciones del plan de acción climática. Ahora me permito platicarles del diagnóstico del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que es parte fundamental de este documento y en el cual se basan las acciones que nosotros vamos a implementar. Primero, bueno, pues ustedes saben que el inventario de gases de efecto invernadero es la contabilización de gases emitidos y absorbidos por la atmósfera durante un periodo de tiempo determinado para un territorio específico. Se, se miden cinco gases, ay Dios mío, 6 gases, que es el dióxido de carbono, el metano, óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Para nosotros, esto nos sirve como una herramienta de gestión que nosotros estimamos por la magnitud de las emisiones de estos gases de efecto invernadero producidos por las actividades antropogénicas, y esto es importante para la toma de decisiones. Todas las unidades se reportan en unidades de CO2 equivalente y bueno, se obtienen del producto de la cantidad de emisiones de cada gas de interés dependiendo de su potencial de calentamiento global, que está contenido en el quinto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático. En este caso, para Ciudad Juárez, la estimación se realizó a escala municipal. El año base es 2017. La estimación de los gases de efecto invernadero definidos en el marco común de reporte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Es decir, cuando nosotros ingresamos en este proyecto con la Unión Europea, pues ellos tienen ciertos lineamientos, tienen ciertas metodologías, entonces nosotros aplicamos esas metodologías que están sugeridas dentro del marco común de reporte. Y los gases de efecto invernadero que fueron considerados son el CO2, el CH4 y el NO2. Y pues también se considera un potencial de calentamiento global de 100 años. Se estimaron tres sectores, la energía estacionaria, el transporte, el sector residuos, y como subsectores son los edificios residenciales, edificios e instalaciones comerciales e institucionales, las industrias manufactureras y de construcción, las actividades agrícolas de silvicultura y pesca, el transporte por carretera, el ferroviario, la aviación, y de residuos, la eliminación de residuos sólidos, incineración y quema al aire libre y tratamiento y vertido de aguas residuales. La metodología, bueno, son diferentes metodologías que se aplicaron para este tema. Dependiendo del tipo de sector y de subsector, son las metodologías, los métodos de cálculo, el nivel.
El nivel es muy importante hacer la especificación, que el nivel 1 es el nivel mínimo donde se cuenta con muy poca información. Esto también nosotros lo detectamos en el municipio de Juárez. No existe un sistema de información donde esté consolidado toda la información, donde esté todos los reportes que se generan en el municipio. Entonces es importante generarlo y en algunos casos pudimos hacer el inventario de emisiones con base en el nivel 2 de detalle. Entonces, es importante mencionarlo para que ustedes más adelante vean las acciones que plasmamos. Estos son los resultados del IMEGEI. No, ustedes darán cuenta, yo sé que es ilegible esto, pero simple y sencillamente este diagrama nos permite identificar dónde está la mayor aportación de emisiones. En este caso, la energía estacionaria está con el 56%. Estos son emisiones directas e indirectas, lo voy a platicar más adelante. El transporte alrededor del 40% y los residuos 4.5%. Entonces, ustedes pueden ver que es muy importante estar trabajando en estos temas para poder reducir estas contribuciones de emisiones. Total de emisiones, ustedes lo pueden ver, es de 7.771.643 toneladas de CO2 equivalente. Eh, También están aquí desagregadas algunas de las fuentes, por ejemplo, el tratamiento y vertido de aguas residuales es mínimo de 2.55%, al contrario, por ejemplo, el transporte por carretera, que es 38.18%. Y bueno, en general esto nos permite visualizar dónde es que pudiéramos trabajar en las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero y hacia qué sectores tendría que dirigirse los esfuerzos de este plan de acción climática. Estas también son algunas emisiones, alguna numeralia que nosotros obtuvimos. Tenemos obviamente en energía estacionaria, pues principalmente es el consumo de energía, son emisiones directas de la industria manufacturera y de construcción, no es algo que contamine, sino simple y sencillamente es debido a los procesos y al consumo de energía. Transporte, esto sí ya es muy puntual porque es parte del transporte por carretera y esto ya es en situ, o sea, sería aquí en el municipio de Juárez. Y de residuos también es aquí en el sitio. Y por otra parte tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, que son aquellas, por ejemplo, si nosotros consumimos energía y no se está generando en Juárez, bueno, nosotros al final estamos afectando a alguna ciudad o algún estado donde se está consumiendo esta energía, entonces es aquello todo lo indirecto. Eh, También tenemos cifras muy interesantes donde los edificios residenciales evidentemente consumen mucha energía, pero también en la industria y es por nuestras actividades económicas. Entonces, hay algunas propuestas que se pueden lograr para reducir estas cuantificaciones y la idea es que, bueno, de manera conjunta con la industria y con también las personas que vivimos aquí en Juárez, pues podamos tener conciencia de cuál es el impacto de nuestras emisiones. También se hizo una proyección de emisión. Nosotros estuvimos digamos, proyectando cuáles son las emisiones hacia el año base, que es el 2017, con base también en una correlación con un escenario que se llama Business as Usual, que es muy ocupado en este tipo de investigaciones y de documentos. Y pues esto sirve para rastrear tendencias pasadas o futuras, es decir, cómo se va a comportar al 2030 con base en ciertos escenarios. Hicimos obviamente aplicamos ciertas metodologías, algunas fuentes de información, todo esto viene más profundo en el documento, también va a estar a su disposición y dependiendo de cada uno de los sectores de energía estudiados, pues es el tipo de metodología que nosotros utilizamos y la información que se proyectó para el 2030. Estos son los resultados de las emisiones, pero más importante sería remarcar donde el escenario objetivo, que es el año base, es 2017, crecería aproximadamente alrededor de 10.000 gigatoneladas de CO2 equivalentes y aumentaremos demasiado. Sin embargo, si nosotros logramos reducir el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero implementadas en este plan de acción climática, podemos reducirlas, logrando para 2030
un pequeñito incremento de las emisiones. Esto puede ser muy importante porque nosotros a 12 años pudiéramos tener las mismas emisiones, perdón, a 10 años pudiéramos tener las mismas emisiones que se están ahorita, que se generaron en el 2017. Entonces, esto es muy importante porque nosotros podemos hablar de que el municipio está haciendo acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Por otro lado, tenemos el diagnóstico del análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas. Digamos, todo esto, lo anterior fue en estimaciones, datos, etcétera. Este diagnóstico sí es más real porque se hizo con análisis históricos y este escenario contempla este análisis contempla tres escenarios, que es el pasado, el presente y el futuro. Esta gráfica nos muestra que tenemos en el periodo de 1960 al 2000, en 40 años, son datos reales, se generó este climograma y tenemos en promedio una precipitación la más alta de 35.5 milímetros de agua. En el caso de la temperatura más alta se presenta en el mes de junio y acuérdense, es promedio, es 36.7 grados centígrados y la más baja se presenta en enero con menos 1.22. Esto es promedio en un periodo determinado y con base en esto nosotros podemos concluir ciertas cosas en el documento. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Después, esto fue, como les decía, lo real que hubo en un periodo de 40 años. Posteriormente, lo que se hizo fue analizar cuáles son los escenarios de cambio climático para el futuro. Entonces, nosotros estuvimos analizando cuáles son estos escenarios y existe un portal que parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde colocan información para todo el país. Entonces, en cualquier ciudad que ustedes ahorita me estén escuchando, pueden hacer este ejercicio de estar analizando cuáles serán sus modelos de cambio climático para corto, mediano y largo plazo. Este portal tiene información de 15 modelos de circulación global y tiene dos temporalidades. En un futuro cercano, que ellos manejan de 2015 a 2039, y en un futuro lejano de 2075 a 2099, que este es el futuro muy lejano al que nosotros estamos acercándonos. Para el caso de Juárez, este análisis es muy interesante si ustedes tienen, por ejemplo, sus estaciones de meteorológicas georreferenciadas, pueden hacer el análisis mucho más delicado. Nosotros en este momento ya tenemos algunas estaciones meteorológicas en el municipio de Juárez ha crecido mucho la red meteorológica. Sin embargo, como hicimos el corte el 2017, nosotros tuvimos que estudiar todo lo que estaba alrededor de ese año. En ese entonces, pues solamente funcionaban un par de estaciones meteorológicas y entonces nosotros fue mucho más sencillo analizar por cuadrantes qué es lo que sucedía en el municipio. Entonces, en la representación, digamos, geográfica del municipio o esquemática se dividió en cuatro partes y se analizaron estos cuatro modelos de circulación global y con un forzamiento radiactivo de 4.5. Esto es decir, que no tiene tanto detalle, sin embargo, sí representa lo que está sucediendo en el municipio de Juárez. Estos cuatro modelos son los siguientes. El primer modelo es generado por el Centro Nacional de Investigación Meteorológica de Francia. El segundo es del Centro Hadley de Cambio Climático en la Met Office en Reino Unido. El tercero es del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos en Estados Unidos. Y el cuarto es del Instituto Max Planck de Meteorología en Alemania. Entonces, este portal contempla con toda esta información, con otros 15 modelos de circulación que han sido desarrollados por centros de investigación de muy alto nivel y que, bueno, nos dan esta certeza de lo que puede ocurrir. Para ello, en el municipio de Juárez se analizaron estos cuatro y se obtuvieron los siguientes resultados. En el escenario del horizonte de 2015 a 2030, nosotros vemos que hay un ligero incremento en la temperatura en el mes de junio. Si recuerdan, en el escenario anterior, que perdón, en lo real que se manejó en 40 años, tenemos de 36.73 el grado mayor. En este caso tenemos
más de 38 grados centígrados. Las precipitaciones también van variando. Perdón que pase así muy rápido, pero ustedes pueden ver que el mes donde más precipitación había es en el mes de julio con 35.5. Sin embargo, ahora va a cambiar, se está desplazando los meses de lluvia y aquí este modelo nos dice que donde estaría presente más la precipitación pluvial sería en el mes de agosto y incrementaría hasta un 43.8. Igual las temperaturas, ya la temperatura más baja no se presentaría en enero, sino en diciembre. Entonces también esto presenta cómo es que está cambiando el clima en Juárez. Los que vivimos aquí hemos visto que en este año hubo un clima muy, muy extraño que también nosotros pues no lo podemos atribuir de manera directa al cambio climático, tendría que hacerse un estudio, pero sí hemos visto que se han recorrido. De hecho, la gente que conoce sobre este tema en el tópico de agricultura, me ha comentado que se ha recorrido hasta un mes las estaciones. Entonces, eso también nos habla de que estos modelos son muy reales. En el caso de, igual, este es el más crudo, es un escenario muy crudo, donde alcanzaríamos temperaturas de 39.1. Acuérdense, es promedio, porque este año nosotros aquí en Juárez tuvimos temperaturas máximas de alrededor de 43 grados centígrados con una sensación térmica de 47 grados centígrados. Sin embargo, bueno, pues estos son promedios de cómo se comportaría y igual que el modelo anterior, habría un incremento en la precipitación en el mes de agosto y es muy importante también señalar que en diciembre incrementa la precipitación, con lo cual nosotros pudiéramos esperar nevadas fuertes en el mes de diciembre y también en el mes de febrero. Lo mismo pasa con este escenario, alrededor de 40 grados, en el mes de agosto la mayor precipitación, lo mismo que en este escenario. Entonces, nosotros pudiéramos concluir que las cuatro representaciones muestran las temperaturas más altas oscilarían entre 38.2 y 40.8 grados centígrados. Esto incrementaría 4 grados centígrados, que es muchísimo con respecto a lo que nosotros estamos viendo, cómo cambiaría, o sea, una afectación de 4 grados centígrados más en los ecosistemas es catastrófico. También las precipitaciones se encuentran entre 33.5 milímetros y 45 milímetros y también las precipitaciones mínimas de 0 a 3.3 pues en las zonas de más en la época, perdón, de más estiaje. Bajo un escenario conservador se incrementaría hasta 1.5 grados centígrados la temperatura máxima de Juárez y en el más drástico se presentaría una temperatura de 4.1 grados. Y en el caso de la precipitación, bueno, los niveles se incrementarían hasta 10 milímetros de agua. Eso sería bueno, siempre sí y solo sí, bueno, existiría una época de sequía. Entonces, ahorita vamos a hablar también de esto. Nosotros, dentro de la metodología que aplicamos con base en el GCOM, identificamos los peligros climáticos pasados y su impacto, analizamos, en el documento ustedes encontrarán el análisis de todos estos peligros, que son nevadas, inundaciones, ondas cálidas, sequías, precipitaciones, peligros biológicos, granizo, tormentas eléctricas, viento e inestabilidad de laderas y hundimientos. En este caso, bueno, no les voy a presentar todo, pero en el documento ustedes lo verán, pero voy a hablar solamente de 3 de ellos, que son las ondas cálidas en el municipio de Juárez. Esta representación geográfica nos dice cuántos episodios ha habido desde el 2010 hasta el 2019. Esta es información real obtenida del Centro de Meteorología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, donde también cómo es que se comportan estas ondas cálidas en este periodo y también cuál es la temperatura máxima que existió y también la temperatura mínima promedio. Bueno, en este caso nosotros podemos ver que los episodios, el más alto se dio en 2011 y lo vamos a ver más adelante, hay un efecto nacional en temas de sequía, lo vamos a ver más adelante, pero también que ha habido ha oscilado mucho esto. Sin embargo, sí se ha visto un incremento con respecto a años anteriores. Entonces, es muy importante decir que los episodios han incrementado, pero también los números de días por año. Es decir, antes tal vez se presentaban 2, 3 días que permitían las ondas cálidas, pero en esta ocasión pues ha habido mucho más ondas cálidas de más larga duración. Nosotros en la columna gris vemos la duración máxima del episodio. Hemos logrado hasta 23 duración máxima. Es decir, cuántos días se presenta. Hicimos un promedio de temperaturas, entonces analizamos
todos los meses, todas las temperaturas horarias. Entonces, identificamos cuál es la temperatura, cuántas veces se presenta esa temperatura y con eso se definió la onda cálida. Entonces, la conclusión es que conforme ha pasado el tiempo, se han alargado más los episodios, pero también la duración ha sido mucho más, ha incrementado mucho más. Y esto, bueno, como les decía, bailado con la sequía. Nosotros vemos en el 2011, que les comentaba anteriormente, con el efecto la onda de calor, que en el 2011 hubo una situación en el país de temperaturas extremas. Entonces, bueno, esto se ve reflejado en esta gráfica. Esta gráfica también es obtenida de un portal específicamente para el municipio de Juárez, que está abierto de parte del Senapred. Entonces, ustedes también pueden consultar aquí los episodios de sequía por cada uno de los municipios. Y la sequía, como ustedes saben, no es algo que esté en un momento dado de manera puntual que se presente, sino esto tiene ya un antecedente. La sequía se da con respecto, pasa el tiempo y esto, bueno, dependiendo de la duración, son los efectos o las condiciones de sequía. En este caso sí vemos que a partir de 2010 hubo un incremento en la sequía y bueno, obviamente también hacerles mención que entre más intenso es el calor, más rojo, pues es una sequía más extrema. Nosotros, si bien en Juárez estamos en una sequía moderada, pues sí se han presentado sequías más largas, medias. Entonces, por ejemplo, que es la D2, así se identifica, que comenzó en el 2010 y siguió, si ustedes pueden verlo, hasta el 2015. Sin embargo, a partir de 2012 hubo una sequía moderada y que todavía sigue a continuación. Entonces, esto se hizo un corte al mes de marzo de este año y aquí, bueno, sería muy interesante analizar qué pasó en estos meses que hubo temperaturas extremas en el municipio, pero simple y sencillamente mostrarles que también el tema de sequía es muy importante para el municipio de Juárez. La precipitación acumulada anual en el municipio, bueno, es la siguiente. En el 2013 hubo más eventos de precipitación. Si bien ha incrementado de 2014 al 2016, hubo un decremento en el 2017 y, digamos, la tendencia es que existan menos periodos de lluvia. Entonces, esto como ustedes saben, es un tema de preocupación, puesto que no hay recarga de los acuíferos. Nosotros aquí en Juárez dependemos solamente de los acuíferos subterráneos. Entonces, si esto aunado a una densidad, una construcción digamos, dispersa de la ciudad, pues no nos permite que se recarguen los acuíferos. Entonces, puede ser caótico, o podemos tener estrés muy alto dentro de la ciudad debido a esta ausencia de la precipitación, pero también a esta construcción o desarrollos urbanos muy dispersos. Adicionalmente, en el documento nosotros analizamos la capacidad adaptativa del municipio. Estos son, digamos, factores muy interesantes porque nos dicen cómo está el municipio de Juárez preparado en diferentes temas. Esto solamente es un ejemplo, en el documento viene mucho más extenso, por decirles algo, la estabilidad política es para nosotros un desafío. Sabemos que en los gobiernos municipales, pues cada trienio estamos cambiando de autoridades, entonces es un grado de desafío muy alto. Entonces, ¿cuál sería el reto para un plan de adaptación climática que tiene una temporalidad hasta el 2030? Entonces, ¿cómo tendría que impulsarse este proyecto, que consolidarse para poder permanecer a un largo plazo? Esto igual lo van a ver. También lo que les comentaba que fue muy importante para nosotros, que es el acceso a datos de calidad y pertinentes. Tuvimos muchos problemas en conseguir información que realmente fuera de calidad. Desde 1918 me parece que está funcionando la primera estación meteorológica, pero ha habido picos, no la misma estación ha funcionado durante todo este tiempo. Entonces, fue algunos problemas que nosotros identificamos. No podíamos hacer tampoco estudios de tan largo aliento porque teníamos que tener información disponible, muy acotada. Entonces fue todo un reto hacer el documento y pues sinceramente con la ayuda de la consultoría que nos dio la asistencia técnica, pues nosotros pudimos sacar adelante el documento con la información que a nivel nacional se tiene en reservorios muy específicos y para los cuales se tiene acceso pues de manera abierta.
También, bueno, nosotros sabemos que aquí en Juárez tenemos una situación de migrantes, esto también es un desafío. ¿Por qué? Porque todas estas personas, no solo los que vivimos aquí en Juárez, tenemos que adaptarnos a estos temas, como les decía, de cambio climático, de emisiones de gases de efecto invernadero a tasas altas, sino cómo nosotros pudiéramos también salvaguardar la vida de estas personas. Entonces, es por ello que se hace como este análisis considerando a todas las personas que vivimos en Juárez, pero también a aquellos que han venido a visitar la ciudad, ya sea de manera regular o no, y cómo podemos enfrentar estos eventos de cambio climático de temperaturas extremas. Entonces, para lo cual nosotros diseñamos estas acciones. Tenemos nuestro plan de acción climática, se divide en tres. Las acciones específicamente que están enfocadas con la mitigación, la adaptación y las que son complementarias o de soporte para este plan de acción climática. En el tema de mitigación, pues las dividimos tal cual nosotros hicimos el estudio del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el sector energía, sector transporte y sector residuos. Y en adaptación las subdividimos en dos, porque nosotros aquí tenemos también, muchos vivimos en Ciudad Juárez, ¿no? Y de hecho se conoce así el municipio de Juárez como Ciudad Juárez, pero también hay muchas personas que viven en ejidos, que tienen una vida rural, entonces también se diseñan medidas para ellos y aquellas que son complementarias. A continuación les voy a mostrar cuáles son los esquemas. Nosotros así vamos, están las estructuras de las medidas, donde nosotros básicamente tenemos pues un nombre, a qué eje corresponde, cuál es el sector al que está impactando, cuál sería la descripción, el impacto, un cronograma de ejecución, cuáles serían los ejes transversales, los objetivos de desarrollo sostenibles que también van a estarse, digamos, como apoyando con estas medidas y si existe un impacto de mitigación o adaptación o ambos. En el tema de mitigación, estas son las medidas. Como les comentaba, las subdividimos en tres, energía, transporte y residuos. De energía, bueno, pues es la promoción de la instalación de sistemas de energía fotovoltaica en edificios municipales. Ahora, cabe hacer la aclaración que si bien recuerdan, nosotros teníamos una tasa muy alta de transporte público. Sin embargo, las atribuciones de regulación del sector transporte no son municipales, son estatales. Entonces, por eso se hizo toda esa revisión del marco legal para saber realmente cuáles son nuestras atribuciones. Entonces, con base en eso, se hizo estas acciones de mitigación y de adaptación y es por ello que nosotros fuimos muy creativos, porque si nosotros pudiéramos impactar tal vez en el sector transporte y reducir emisiones alrededor de 30%, pues sí, pero tendríamos que hacerlo coordinado con el Estado o el Estado más bien coordinarse con el municipio para poderlas desarrollar. Sin embargo, todas estas acciones son atribución del municipio o se van a hacer en colaboración, solamente hay una de ellas con una instancia estatal. Entonces, la primera es la promoción de la instalación de sistemas de energía fotovoltaica en edificios municipales. Esto lo queremos hacer para reducir el consumo de energía. El consumo de energía en los edificios municipales es muy alto. Entonces, con ello, pues nosotros pudiéramos dar un ejemplo de qué es lo que se pudiera hacer, cambiar estos sistemas y poder tener ahorros. Fomentar la instalación de termotanques y calentadores solares a nivel residencial, comercial y de servicios. Sería la promoción de hacer estos tanques. Como ustedes conocen, el FIDER, pues hace algunos años y tuvo un programa de sustitución de focos. Entonces sería algo similar, que es dar algunos apoyos por parte del gobierno municipal para que se pudieran adquirir estos termotanques. Reemplazar luminarias de alumbrado público con tecnología LED, que nosotros en la actualidad, el presidente municipal, de hecho el día de ayer estuvo platicando en la inauguración de este congreso, de este proyecto que es emblemático para el municipio, de cómo reemplazar estas luminarias y bueno, esto sin duda tendrá un efecto positivo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de manera local. La creación del programa Industria Verde para empresas locales, el programa de economía circular en el sector industrial de comercios y servicios, incentivos fiscales para que el sector industrial emplee energía limpia, el plan de reducción de consumo eléctrico para grandes establecimientos y un programa de canjeo y reemplazo de electrodomésticos. En transporte, bueno, nosotros vamos a contribuir con un plan municipal de movilidad limpia. Esto es crear algunos esquemas de movilidad alternativos que ya existen en otras ciudades y que la verdad no es descubrir el hilo negro, sino simple y sencillamente crear los fundamentos y las bases legales para poder desarrollarlo de manera adecuada y el plan de diseño orientado al transporte
que esto pues va muy enfocado a los temas de cómo construir la ciudad y cómo contener también o crear subcentros dentro de la misma ciudad. En el caso de residuos, bueno, nosotros tenemos dos ejemplos aquí que son muy importantes, pero los quisimos, digamos, incorporar dentro de las acciones, que es reducir las fugas, venteo y quemas controladas de metano en el relleno sanitario. Si bien el relleno sanitario que nosotros tenemos aquí en Juárez, que es concesión también del gobierno municipal, eh, está funcionando de manera muy adecuada y ha sido ejemplo a nivel nacional. Bueno, es importante que también considerar, digamos, que si existen algunas fugas o puede, no sé, contenerse el venteo o hay quemas controladas o reutilizarse la energía, que es como se hace, reutilizarse, perdón, el metano para generar energía, bueno, también se hace. Entonces, ¿cómo poderlo hacer? Recuerden que este es un proyecto de 10 años, entonces este plan pues puede descubrir o identificar algunas alternativas que surjan en este periodo de tiempo. También el caso, que esta es la acción que se va a desarrollar con el gobierno del estado, en el tema de plantas de tratamiento de aguas residuales, ellos también son ejemplo de la recuperación de metano. De hecho, nosotros justo el día de ayer fuimos a una visita en la planta de tratamiento sur que está instalada aquí en el municipio y bueno, pues hacen cogeneración de energía, con lo cual, bueno, se genera alrededor del 40% de la energía que se consume para el funcionamiento de la planta de tratamiento. Entonces es importante, con ellos hemos hablado, hemos dialogado y bueno, hemos conocido cómo se hacen estos procesos y pues también es de reconocer que ha habido un gran avance al respecto. Y en el tema de adaptación, pues como les comentaba, dividimos entre urbano y rural. El urbano, que también, bueno, afecta a lo rural, es instalar centros de prevención de riesgos y resiliencia, acciones de protección a la población por temperaturas extremas, promover la creación de parques resilientes, también elaborar el programa de adaptación de espacios públicos para reducir el efecto isla de calor, programa anual 10 días, 10 acciones, los proyectos innovadores para atender inundaciones, el plan de construcción de viviendas con diseño bioclimático, el programa de huertos urbanos para la seguridad alimentaria, la valorización del arbolado urbano y también la creación del mapa de árboles aquí en Juárez. Eso es bien interesante y estas dos en específico, nosotros ya estamos trabajando con el Servicio Forestal de los Estados Unidos de América, que la verdad nos sentimos muy orgullosos de estar siendo parte de estas iniciativas y para lo cual, bueno, pues ya ahorita se dotó de una beca y la va a tomar un colaborador de la Oficina de Resiliencia para estar, digamos, aprendiendo cómo desarrollar esta valorización del arbolado urbano y cómo desarrollar estos proyectos aquí en el municipio de Juárez. Y en la parte rural, se estima la contribución de la FOLU. Nosotros es una categoría del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero por la ausencia de información de este sector, se dejó como pendiente, entonces nosotros vamos a generar este inventario para ver cuál es la contribución de todo lo que es lo que está involucrado alrededor del tema ganadero, de silvicultura. Entonces, todos estos temas están considerados dentro de la FOLU y para ello, bueno, pues posteriormente, como un efecto cadena, bueno, pues se van a diseñar e implementar soluciones para el sector ganadero, que nosotros sabemos que es muy importante capturar el metano de las heces fecales de los animales, entonces también estaremos trabajando con ellos en este tema muy específico. Y los complementarios, que son aquellas, como les decía, aquellas medidas que nosotros diseñamos para fortalecer el documento. Entonces, estamos proponiendo la elaboración de un sistema de alerta temprana y gestión de riesgos para todos, el sistema de información para el cambio climático, les decía que no hay mucha información disponible, entonces la idea es que todo esté contenido porque, como les comentaba, nosotros tenemos que estar registrando todos los avances de las acciones del Plan de Acción Climática, entonces es importante que podamos tener un buen sistema de información para poder actualizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, el análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas y también poder, digamos, tener información confiable digamos, y relevante y también actualizada dentro de este tema. También, como comentaba, pues hace falta un fortalecimiento del marco legal en materia de cambio climático. Estamos proponiendo la creación de un fondo climático que solamente todos los recursos que se puedan
digamos, que se puedan captar a través de este fondo sean implementados. Por ejemplo, ustedes ya les había comentado de este programa de sustitución tal vez de termotanques o tal vez de algunos electrodomésticos. Nosotros por estar en la frontera se consiguen electrodomésticos de segundo o hasta de tercer uso que ya son obsoletos, entonces consumen mucha energía, por ejemplo, los refrigeradores. Entonces, ¿cómo nosotros poder hacer este canje? Entonces, ese fondo servirá para ello. Incorporar el enfoque de género y derechos humanos en todos los instrumentos de planeación territorial y gestión de riesgos y diseñar e implementar la campaña Educando el Cambio Climático, pues para justamente tener una mejor educación sobre el tema de cambio climático y conocer bien de qué se está hablando en este proyecto. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Yo les dejo aquí mis datos. Este es mi correo oficial, mi número celular, por si quisieran, no sé, alguna información adicional o profundizar en alguno de los temas, pues me gustaría también poner en consideración de ustedes el documento. Nosotros, como les comentaba, el presidente municipal tiene la inquietud de presentar este documento. En octubre nosotros ya como coordinación de resiliencia ya nos comprometimos con él de que se va a hacer esta presentación. El día de hoy justamente estamos entregando la versión final del Plan de Acción Climática a la Unión Europea para su validación después de varias revisiones y pues ya a partir de ello pues empieza un proceso muy interesante dentro del municipio, puesto que nosotros estaremos eh, otorgando el documento al Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Juárez para que pueda ser aprobado por los regidores. Esto nos dará certeza de que se publique en el periódico oficial del gobierno del estado de Chihuahua y esto también garantiza que dentro de los próximos años se va a implementar. Entonces, esto, bueno, pues nos da mucha tranquilidad y seguridad de que las siguientes administraciones municipales, porque son más de 3 las que lo van a implementar este plan de acción climática, pues lo realicen, lo hagan de la forma adecuada y además, bueno, tengan todo este marco de actuación y estas alianzas internacionales que estamos creando en este año para poder acompañarlos durante el proceso de implementación en los siguientes años. Bueno, no sé si más, no sé, creo que no hay preguntas, puesto que está cerrado y está publicado por YouTube, pero pues agradezco su atención y pues estoy a la orden para lo que se requiera. Les agradezco mucho.